Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con el doctor Aníbal Fernández para vivir mejor con la prevención, el control y el tratamiento de la diabetes. Exactamente, como siempre, con el doctor Aníbal Fernández lo que hacemos es ampliar un poco los conceptos de su programa, que los lunes por la tarde aquí se presenta de 14 a 16 y que, bueno, después, naturalmente en los espacios de Proa al Futuro, tanto aquí en la noche, en la tarde-noche, como los sábados por la mañana, ampliamos con Aníbal Fernández. ¿Cómo te va, Aníbal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Gracias. Bien, muy bien. Trabajando un poquito. Bueno, de eso se trata. ¿Y hoy por dónde andamos para seguir descubriendo este mundo de la diabetes, de la cual lo simplificás tan claramente y la gente realmente lo hace saber, incluso a través de nuestro teléfono y de las redes sociales, para conocer un poco más, ¿no?, sobre esta enfermedad? Sí, lo que vamos a tratar de esclarecer un poquito, y estamos insistiendo mucho con eso porque hay muchísimos problemas con algunas farmacias que reciben los pedidos, o con algunas obras sociales en particular y algunas prepagas. No tanto el suministro, esta vez lo vamos a salvar a PAMI, no tanto el suministro de PAMI, de los medicamentos, sino de algunas obras sociales y de algunas prepagas. Ya hablamos nosotros de la problemática con PAMI en algún momento. En este momento se ha trasladado el eje del problema a las prepagas y a algunas obras sociales. Es decir, los síntomas son los mismos. ¿Cuáles son los síntomas? Encontrarles problemas a las recetas, a las órdenes médicas, a los formularios para reiterar, en el caso de las prepagas, el suministro de la medicación. Los síntomas son alterar o pedir resúmenes de historia clínica que tienen a los médicos porque nunca alcanza, trabajando más como empleados administrativos que como médicos. Y cuando llega el momento del suministro de la medicación siempre falta algo por parte del médico que se olvidó de decir determinada cosa. Esto es un problema que se ha dado en el último 2 meses, mes y medio más o menos. Empezó con, ya decimos, con las prepagas y las obras sociales, en cuanto a manejar fundamentalmente la cantidad de suministros médicos. Y no decimos medicamentos porque hay otros componentes en la diabetes, suministros médicos que quedaron muy claramente establecidos en la ley de diabetes, como se la conoce normalmente. Esta ley, que fue modificada en el año 2014, y que tiene una clara definición de a dónde apunta y cómo vienen los elementos que se deben suministrar al diabético. Las obras sociales, las prepagas, las demás entidades que están controladas por el Ministerio de Salud, no tienen ninguna injerencia, absolutamente ninguna injerencia en la cantidad de elementos que deben suministrar al paciente diabético. Ninguna injerencia. Lo dice claramente la ley cuando determina en ese punto que es de acuerdo a lo que establece el médico tratante, ¿sí? O sea, él va a fijar la dosis. ¿Por qué es esto? Porque no hay ningún enfermo parecido que sufra de diabetes parecido a otro enfermo, el paciente con diabetes. Son particularidades, no se pueden establecer rígidamente el tratamiento. No es un antibiótico que diga que se suministra por 14 días, por 7 días, por 10 días y se acabó el problema. Esto es un tema que varía día a día, semana a semana, mes a mes, de acuerdo al estado nervioso del paciente, al estado general de su organismo,
a las posibilidades de alguna infección viral, como en este caso se puede dar la gripe o ese tipo de cosas, y todo eso va a modificar la dosis del paciente. Entonces el médico se siente obligado a tratar de cubrir la seguridad del paciente con el suministro tal vez un poco más elevado que lo que debe ser, pero muy poco más elevado. Pongamos un 10%. ¿Y cuál es la excusa, Aníbal? ¿Cuál es la excusa de que esto ocurra? ¿La situación económica? Y en principio estimamos que tiene que ir por ese lado el tema, no puede ir por otro, porque esto fue de repente, se establecía una forma de suministrar la medicación ya puntualmente, o sea, el paciente diabético llevaba el requerimiento del medicamento para las prepagas o el pedido para las obras sociales y en el caso de las prepagas, dentro de las 96 horas tenía su medicamento en su casa. Con una prepaga, a lo mejor no de primera categoría, tardaría una semana, pero no más de eso, y no había otro problema que el citar la medicación o el citar los implementos que en el caso de diabéticos son la insulina o la metformina o como se llame la droga que utilizan como hipoglucemiante o como controlador de la glucemia por vía oral, las lancetas, las jeringas, las lapiceras que se utilizan con la insulina, o directamente las tiras reactivas, mayor de los problemas, porque el autocontrol es fundamental y sin embargo no hay una medida para cada paciente. Hay alguien que se tiene que medir 2 veces por día, otros 5, 6, 7 veces por día, otros una vez por día, otros un día por medio. Y esas tiras reactivas son muy caras. Cada 50 tiras cuestan 700 pesos. ¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta que esas 50 tiras reactivas sirven para 1 mes y medio y no está bien calculado, uno no puede comprar 10 tiras reactivas, puede comprar 25 o 50 y le modifica el presupuesto. Entonces debe estar muy prevenido el médico y el paciente para que esto se cubra. Lo que vos decías es cierto, el tema entendemos que pasa por el aspecto económico, no por otro, por el suministro de esos elementos, cuando es el Estado el que tiene que reponer el dinero a las obras sociales, a las prepagas, no es que sea una donación de las prepagas ni de las obras sociales. Pasan las facturas y se descuentan de distintas maneras, eso no nos vamos a meter en ese tema que no nos compete. Pero realmente esta problemática hace poner en riesgo el tratamiento de los pacientes diabéticos. Y esto es un verdadero problema, una gran complicación. Claro. Tomémoslo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de aquel paciente que no tiene familia, que es mayor, que ha estado trabajando y a lo mejor por su jubilación o por sus ingresos o por tener algún ingreso puede tener una prepaga y le complican la existencia porque no siempre están en condiciones de hacer esos trámites que resultan ser muy complejos. Y que además afecta a la salud, porque si vos no tenés, como bien lo explicás, una cuestión sistemática de la aplicación de los medicamentos como corresponde, donde vos desviás de ese cronograma que tenés complicaciones en tu salud, y si la prepaga o la obra social no te entrega la medicación como corresponde, vas camino a eso, más allá de la cuestión económica, más allá de que si falta una coma a la receta y demás. Por ahí algún profesional dijo que eso era abandono de personas. Claro. Y no está tan lejos del tema. Como vos bien decís, el tema de la afectación de la salud, eso es un tema con el cual no se puede jugar. Si uno hace una hiperglucemia, no tiene otra forma que bajarla, que es la corrección de inyectarse la insulina. No tiene otra medida. Así como los que son insulinodependientes, estamos hablando de los diabéticos tipo 1,
Los diabéticos tipo 2 son insulino requirentes, pero los diabéticos tipo 1 son insulino dependientes, porque ellos son su propio páncreas, un páncreas externo, ¿sí? Entonces ellos hacen la función y cumplen la función externamente de lo que tendría que hacer el páncreas. No es chiste, no es chiste, es un riesgo a la salud que puede traer complicaciones muy severas, y esto hay que marcarlo bien. Entonces, las obras sociales, las prepagas, las entidades médicas en general están obligados a suministrar el 100% del material requerido, cubriendo el 100% de los valores, no tienen que pagar un solo centavo, y tienen que cumplir en los términos que el médico tratante está en ese momento estableciendo que es su dosis. No puede discutirla, no tiene ninguna injerencia en la dosis, no tiene ninguna injerencia en la cantidad de controles que se debe hacer el paciente. Absolutamente ninguna. Se tienen que dedicar a otra cosa, pero no a eso nada más, que a pedido del paciente tienen que suministrarlo. Por eso algunas obras sociales cobran lo que cobran. O sea, con altísimas cuotas en algún caso las prepagas, altísimas cuotas, bueno, uno muchas veces se pone a pensar si esas cuotas tan altas hacen a la necesidad de tener una cobertura para este tipo de casos. No lo sabemos, pero hay una falta de atención en lo humano, que, como vos decías, no importa que sea por un problema económico o por otro tipo de cosas. Hay un dejarse estar en el abandono de la atención a los pacientes. Y eso no debe permitirse. Está claro. Todo es gratis, deben pedir todo lo que necesitan y se lo tienen que entregar como corresponde. Y si tienen problemas, háganse asesorar. Este tema es un punto que parte de un viejo dicho en el campo, ¿no? No se queje si no se queja. Bueno, entonces después no se quejen si no se quejan. Quéjense. Si tienen el derecho, los derechos no se reservan, se usan. Tal cual. Bueno, sería interesante por allí en alguna ocasión hablar de este punto, ¿no?, que marcás, ¿no?, cómo la gente que por allí no está informada en relación a cómo quejarse, a cómo avanzar con los derechos que le corresponden, lo puede hacer. Así que bueno, es una alternativa que por ahí podemos contar más adelante, si te parece. Sí, perfecto. Y de cualquier manera, si alguna persona no tiene al alcance la ley o necesita la ley o necesita las copias, bueno, la tenemos a disposición de cada uno de ellos. Con que es en el mail, nosotros se la vamos a enviar para que puedan recibirla y estar al tanto de lo que la ley dice. Tal cual. Bueno, Aníbal, como siempre un gusto charlar de estos temas y tratar de llevarle a la gente, a diabéticos y no, porque también en general es un mundo que uno abarca con la radio, de llegar a todas las personas que, aunque no tengan, no posean la enfermedad, estén al tanto también de lo que pasa con ellos, como para estar informados en general de todo, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. El sábado seguramente con las chicas, con Mariela y con Silvia, seguiremos profundizando estos temas. De acuerdo, un abrazo grande, Marcelo. Gracias, un abrazo. Y Aníbal Fernández, aquí en esta vuelta de página, en este espacio dedicado a la información de los diabéticos.